Bienvenido a un ejemplo de introducción de cómo factorizar agrupando. Echando un vistazo a la expresión dada, observe cómo tenemos una expresión de grado 2. Y por lo tanto esta es una expresión cuadrática. Tenga en cuenta que tenemos un número par de términos que es necesario factorizar agrupando. Pero también observe cómo estos dos términos intermedios son términos similares. Entonces, para agrupar, no queremos combinar estos términos similares. Pero observe como si lo hiciéramos porque 35x negativo más 1x es igual a 34x negativo. La expresión dada es equivalente a 7x al cuadrado. Menos 34x, menos 5. En nuestra próxima lección aprenderemos cómo podemos factorizar estos tipos de expresiones cuadráticas cuando el coeficiente principal a no es igual a 1. Por el factor por técnica de agrupamiento. Pero para este ejemplo, debido a que ya está configurado para nosotros, nos estamos sintiendo cómodos con el factor agrupando la técnica. Entonces, el primer paso será dividir o agrupar el polinomio en dos mitades. Nuevamente, esta es la razón por la que tenemos que tener un número par de términos. La primera mitad serían los dos primeros términos. La segunda mitad serían los segundos dos términos. Así que rápidamente escribe esto como 7x al cuadrado, menos 35x. Así que esa es la primera mitad. Y la segunda mitad será más x menos 5. El segundo paso será factorizar el mayor factor común. Desde la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, mirando solo los dos primeros términos, observe cómo el máximo factor común sería 7x. Entonces factorizaremos 7x solo de los dos primeros términos. Eso nos dejará con x menos 5. Ahora, mirando los dos segundos términos, observe cómo el único factor común que tienen sería positivo. ¿Y por qué tienes que factorizar algo? Factorizaremos uno positivo. Entonces, si factorizamos uno positivo que realmente no cambia nada, nos quedaría con la cantidad x menos 5. Paso 3. Factorizamos el factor polinomial común. Por lo tanto, siempre que se aplique el factor mediante la técnica de agrupación, estos productos siempre deben tener un factor polinomial común. En este caso, un factor binomial común de x menos 5. Entonces ahora queremos factorizar x menos 5 a partir de estos dos productos. Para completar la factorización. Entonces factorizamos la cantidad x menos 5. Observe cómo nos quedaríamos con 7x más 1. ¿Cuál es el segundo factor? Entonces esta es la forma factorizada de la expresión cuadrática dada. Por supuesto, si queremos comprobar esto, podríamos multiplicar esto. Y sigamos adelante y hagamos esto. Tendríamos la cantidad x menos 5, multiplicada por la cantidad 7x más 1. Y tendremos cuatro productos. Distribuimos la x. Y luego distribuimos los 5 negativos. Entonces tendríamos x veces 7x, eso es 7x al cuadrado. X veces 1, eso es más 1x, o simplemente más x. Distribuimos los 5 negativos. Tenemos negativo 5 veces 7x que es negativo 35x, o menos 35x. Y finalmente, negativo 5 veces 1 sería negativo 5, o menos 5. Observe cómo esta expresión es equivalente a la expresión dada a pesar de que los dos términos medios están en un orden diferente. Por supuesto, podríamos ir un paso más allá y combinar estos términos similares. X menos 35x es negativo 34x, o menos 34x. Y observe cómo esta expresión simplificada es la misma expresión que tenemos aquí en forma simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.